Buenas tardes a todos o buenos días. Mi nombre es Jesús Sánchez y soy estudiante de Psicología del 9º cuatrimestre del Centro Universitario de Tijuana. En este video titulado Un nuevo síntoma de la pandemia, la estigmatización, voy a hablarles de este nuevo síntoma generado por la crisis que estamos viviendo por la pandemia. Durante la pandemia, debido a la reclusión y el desempleo, ha sido evidente la aparición de consecuencias que no estaban previstas, como son el aumento en la violencia intrafamiliar contra mujeres y niños, aumento en el número de divorcios, aumento en el número de casos de ansiedad y depresión, incluso la aparición de un comportamiento paranoide por parte de algunas personas. Esto último debido al miedo que presentan algunas personas. Este miedo también ha originado un nuevo síntoma que es el de la estigmatización. Primero definiremos qué es estigmatización. Una definición muy simple es decir que la estigmatización es una marca o sello con la cual distinguimos negativamente a una persona o comunidad. Curiosamente, no existe una definición de la palabra estigmatización en el diccionario de la Real Academia Española. Por otra parte, se define la palabra estigma como un atributo o característica que hace que el individuo que lo porta sea considerado como inferior, inaceptable o negativo. Así pues, esta palabra o término se usa generalmente en un contexto o en un sentido negativo. En nuestra sociedad existen algunas personas o grupos de personas que son estigmatizadas o discriminadas, como lo son las personas discapacitadas, las personas obesas, trabajadoras sexuales, entre otros. Esto es un fenómeno social que se presenta independientemente de la educación o cultura de la persona que lo lleva a cabo. A lo largo de la historia de la humanidad, también existen algunos ejemplos de estigmatización o discriminación, como es el caso de los esclavos negros traídos desde África al continente americano. En grandes números fueron acarreados en galeones atestados de ellos en condiciones insalubres y hacinados, donde muchos de ellos fallecían durante la travesía, siendo tratados como animales considerados una raza inferior. Otro ejemplo es el de la colonia española, donde los indígenas fueron tratados también como esclavos sin consideración alguna por su cultura, su religión, aparte de los regalos que trajeron los españoles como la sífilis y la viruela. Esta última enfermedad, la viruela, mató más indígenas que las armas españolas. Este rechazo fue heredado a la raza mestiza que hoy gobierna las tierras conquistadas por los españoles y en donde las etnias indígenas sobreviven, no viven. Otro ejemplo más reciente, históricamente hablando, es el de millones de judíos asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hombres, mujeres, ancianos y niños sin distinción ni consideración alguna, donde murieron justos y pecadores por igual, solo por el hecho de ser judíos. La estigmatización que generó estos tres ejemplos mencionados todavía persiste hasta nuestros tiempos actuales. Estos ejemplos también justifican el proverbio de que el hombre es el lobo del hombre, es decir, el peor enemigo de la humanidad es el hombre mismo. Ahora, con relación a la pandemia, algunas personas son estigmatizadas por considerar que su etnia, origen o comunidad está vinculada directamente con la enfermedad. Por ejemplo, personas de origen asiático, migrantes y trabajadores de la salud, así como cualquier otra persona que se considere haber estado expuesta al virus. El miedo y la ansiedad generados por la posibilidad de contraer la enfermedad ha llevado al rechazo social de aquellos que se consideran infectados
o haber estado expuestos al virus. Daremos ahora algunos ejemplos que se pueden presentar o que se presentan actualmente como experiencias de estigmatización. Este tipo de discriminación se puede presentar, por ejemplo, con personas que viajan de un lugar a otro de la República en un avión repleto de personas desconocidas entre sí. Aquí la estigmatización se puede presentar durante el vuelo mismo, desconfiando de aquel que viaja a tu lado o pasa cerca de ti. O bien, una vez que desciendes del avión y saludas al primer conocido o incluso familiar que saben que acabas de hacer un viaje de un punto a otro del país, especialmente si vienes de un lugar donde se considera que existe gran infectividad o alerta roja respecto al virus. Otro ejemplo muy gráfico se presenta en hospitales o centros de atención médica donde todos los pacientes que llegan requiriendo hospitalización son filtrados, por decirlo de alguna manera, por medio de un interrogatorio y exploración física. Y si el paciente se considera sospechoso de ser portador del virus, es rechazado, negándole la entrada a dicha institución, clínica u hospital. En otros hospitales o clínicas, además, se les efectúa la prueba de COVID, manteniendo al paciente aislado o relegado mientras se obtienen los resultados de la prueba, y por lo tanto negándoles el acceso al hospital o clínica. Claro que este tipo de medidas se justifican bajo la premisa de que evitan que otros pacientes y el personal del hospital en cuestión sean infectados, pero por otra parte, para la persona o paciente rechazado puede implicar incluso daño psicológico o sufrimiento innecesario, ya que muchas veces son discriminados solo bajo la sospecha de estar infectados sin que exista una prueba real que lo confirme. Es solo una sospecha, por lo que estas situaciones deben manejarse con mucho criterio y profesionalismo por parte de las instituciones de salud a fin de evitar daño colateral innecesario. Otro ejemplo actual de esta estigmatización es el de una persona viviendo en un pequeño pueblo que desarrolló síntomas y la prueba del COVID resultó ser positiva. Los médicos le dieron indicaciones de aislarse en su casa y recibió tratamiento y así empezó a mejorar. Un día, mientras estaba recuperándose, súbitamente estalló uno de los vidrios del cuarto donde se encontraba. Esto causado por una piedra que alguien lanzó, a la vez que los vecinos le gritaban que se marchara del pueblo junto con su familia, amenazándolo constantemente. Estos ejemplos son solo algunos de los que se presentan a diario como consecuencia de esta pandemia que estamos viviendo. Y esto debido en gran medida al miedo a contagiarse y morir como consecuencia de esto. Las personas incluso relegan a sus seres queridos, especialmente aquellos de la tercera edad, que son prácticamente abandonados y en soledad sufren por falta de afecto y cariño, lo cual es una necesidad debido a nuestra naturaleza humana, ya que somos seres sociales y siempre necesitamos de los demás. Así pues, debemos recordar siempre, antes de rechazar a alguien, que nosotros mismos podríamos estar en el lugar de la persona rechazada. Todos merecen o merecemos respeto, un trato humano y no el rechazo. Entonces demos un trato humano de respeto a nuestros semejantes. En conclusión, la estigmatización provoca discriminación, exclusión y hasta violencia. Por esta razón, digamos no a la estigmatización social. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias a todos.